Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendice. Gloria a Dios por la alabanza, por la adoración, por la oración, por esa generosidad, ¿verdad? Por esos diezmos y ofrendas que mantienen los cielos abiertos y bendición hasta que sobreabunde. Y bueno, pues espero que estés listo para la palabra. Hoy vamos a tocar un buen tema, ¿verdad? Que nos compete a todos. Y esto tiene que ver con no pasar a nuestros hijos o hijas por fuego. Y prácticamente estamos hablando de Halloween y Día de Muertos, ¿verdad? Entonces, fíjate, antes de que empecemos el tema, quiero decirte, bueno, que nos sigamos cuidando, ¿ok? Que no bajemos la guardia. Hay muchos contagios ahorita, ¿verdad? Yo sé que todos queremos reunirnos presencialmente, pero hay muchos contagios, entonces tenemos que seguir aguantando y tener paciencia, ¿verdad? Porque ahorita el país está regresando hay estados que ya están en semáforo rojo otra vez, tuvieron que regresar. Europa, tú lo sabes, has visto las noticias cómo está ahorita, entonces todo esto está regresando, entonces vamos a tener paciencia y gracias a Dios podemos seguir conectados en línea para recibir ese alimento, así que gloria a Dios, no nos arriesguemos. Y antes de que empiece con el tema, ¿verdad? Bueno, y como parte del tema, quiero decirte que no importa los días que estén por venir, no importa, nada te puede tocar, nada. Esto es muy importante que tú lo entiendas. ¿Sabes por qué a veces nos pasan cosas? Porque aflojamos y no le creemos a Dios. Por eso a veces nos suceden cosas. Aflojamos en nuestra búsqueda a Dios y no le creemos a Dios. Entonces por eso a veces nos suceden cosas, ¿no? Fíjate lo que dice Primera de Juan 4:4. Te voy a pedir que tengas tu Biblia ahí lista, ¿verdad? Ahí en casita, porque no todos los versículos van a aparecer en pantalla. Entonces quiero que veas Primera de Juan 4:4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjate qué importante es esto. Mayor es el que está en ti y en mí que el que está en el mundo. Y está hablando del anticristo. Y dice que lo hemos vencido. Entonces, fíjate qué importante. Entonces, tú tienes que entender, yo tengo que entender, ¿verdad? Que no importa los días que vengan, nada te puede tocar, que lo que sea lo hemos vencido, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado esa potestad y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces está hablando del diablo, está hablando del anticristo, está hablando del enemigo, y quiero que veas Lucas 10:19. Fíjate lo que dice. Dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Chécate esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Lucas 10:19. Dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. O sea, yo creo que hoy nos tiene que caer el 20. Nos ha dado autoridad sobre todos los poderes, no sobre algunos, no sobre algunas situaciones nada más o algunos problemas. Dice: sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Fíjate, ni siquiera Él se puede vengar después de que tú ejerzas esa autoridad sobre las tinieblas, sobre la oscuridad. Entonces, fíjate qué importante. Ahora quiero que veas Efesios 1:19 al 23. Y esto nos va a volar la barda, porque fíjate lo que dice aquí en Efesios 1:19 al 23. Dice: también pido en oración que entiendan, subraya ahí la palabra entiendan. Dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. Estamos en Efesios 1:19 al 23. Fíjate cómo empieza diciendo. Dice: también pido en oración que entiendan. Fíjate, y te dije que subrayaras la palabra entiendan,
porque creo que no lo hemos entendido. Y ahorita el Señor nos está diciendo: pido en oración que entiendan la increíble grandeza. Ve subrayando estas palabras: increíble grandeza del poder de Dios. Subraya todo esto para nosotros. ¿Para quién? Para ti y para mí. Dice: para nosotros, los que creemos en Él. Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, esto es para ti, esto es para mí. Y dice: espero que lo entiendan hoy, porque no lo hemos entendido. Dice: es el mismo gran poder. Fíjate cuál es el poder. Dice: es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Fíjate el tamaño del poder. Dice: y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ese mismo poder es el que Dios nos ha dado. Entonces, esto está tremendo, pero dice: espero que lo entiendan, porque no lo hemos entendido. Dice: ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de ¿quién? De la iglesia, de ti y de mí. Te lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces, yo creo que ahorita debes de estar aplaudiéndole al Señor, ¿verdad? Porque esto está glorioso y tremendo, de la autoridad y del poder que Dios ha derramado sobre ti, sobre mí, sobre su iglesia. Y dice: espero que lo entiendan hoy. Es muy importante. Y para que, bueno, y obviamente, ¿verdad? Todo es a través de la fe, por fe y para fe. Dice: y para que esto sea realidad, la clave es no ser parte de las cosas del enemigo, o sea, de Halloween, de Día de Muertos y de este tipo de cosas. La clave para que esto sea realidad, este poder de Dios, es no ser parte. En este año, déjame decirte, es muy importante que en este año festejemos la vida y hagamos partícipes a nuestros hijos e hijas precisamente de esto, y no de la muerte, no de todo esto, ¿verdad? Que viene en estos próximos días. No le demos lugar a lo que destruye, sino a lo que edifica, a lo que levanta, a lo que bendice, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 10:10, fíjate: el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Es a lo que vino el enemigo, y a través de estas fiestas es como lo hace. Él vino en Juan 10:10 a matar, hurtar y destruir. Pero fíjate lo que dice Jesús. Dice: yo he venido a dar vida, pero no nada más vida, dice a dar vida en abundancia. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú y yo estemos viviendo en este momento? Esa vida abundante, esa vida llena de bendiciones, de cosas buenas, de cosas nuevas, de cosas gloriosas. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo estemos viviendo en este momento. Pero siendo parte de lo que no agrada a Dios, déjame decirte de esta vida abundante, siendo parte de lo que no agrada a Dios, ¿verdad? La vida abundante no se derrama. Si yo soy parte de lo que a Dios no le agrada, de estas fiestas, de la oscuridad, de las tinieblas, ¿cómo se va a derramar la vida abundante en mi vida? ¿Cómo se va a derramar esta vida abundante en mis hijos, en mis hijas? ¿Cómo va a prosperar mi negocio? ¿Cómo va a prosperar mi trabajo? ¿Cómo se va a dar esta vida abundante si yo soy parte de las cosas del enemigo? Porque además esto es muy sutil, y ahorita lo vas a ver. Fíjate, 1 Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio,
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Fíjate cómo aún Jesús no habla de la muerte como muerte en este versículo, sino que dice que todos vamos a dormir, pero después todos seremos transformados. Quiere decir que no vamos a morir. Entonces no tenemos por qué festejar la muerte. Realmente tú y yo, y tú lo sabes, tú y yo tenemos vida eterna, vida abundante sobre la tierra y vida eterna. Entonces todos seremos transformados, y dice que lo corruptible se vestirá de incorruptible. Más adelante lo dice. Así que es muy importante hoy, familia, que no abramos puertas en nada, porque después no se pueden cerrar o cuesta mucho trabajo cerrarlas. No abramos puertas en nada. Si amas a Dios, haz todo lo que le agrada a Dios, todo. Por eso yo tengo que conocerlo a través de la Biblia, a través de la palabra, porque tengo que saber qué le agrada a Dios para precisamente hacer eso y no hacer lo que le desagrada. Él, déjame decirte, Él va a cuidar, te va a cuidar a ti y va a cuidar a tu familia, pero tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Fíjate, ahorita vamos a ir a ver otros versículos, pero en estos tiempos tan peligrosos, porque se vuelven peligrosos, porque déjame decirte que el enemigo no está durmiendo, no está jugando, no está descansando, él está activo, y acuérdate que él también tiene gente y también están chambeando. Me da coraje, y déjame decirte esto, me da mucho coraje que la gente que trabaja para el diablo esté súper activa, súper chambeando, haciendo cosas, y los cristianos estamos todos tristes, todos caídos, no, y la pandemia, no, y el trabajo, no, y ellos que trabajan para el diablo están con todo. Me da mucho coraje esto, que los cristianos estemos así. Entonces, estos tiempos, déjame decirte, si tú y yo no estamos bien firmes en el Señor, van a traer depresión, van a traer tristeza, ¿verdad? Y en estos tiempos que hay tanta depresión en los jóvenes, en los niños, ¿verdad? Que cosas, que modas o cosas que les hacen estar tristes, sin contentamiento, tenemos que enseñarles a valorar la vida. El mejor regalo que Dios nos dio es la vida, y esa vida abundante. Porque Dios venció a la muerte, Él ya la venció, y tú y yo estamos llamados para disfrutar y vivir con amor, paz, alegría y victoria. Estamos llamados a vivir en una victoria constante, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él es la vida, y no tenemos que buscar nada fuera de Él. Dice ahí en Isaías 25:8 que Él va a destruir a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. La muerte ya fue vencida ahí en la cruz. Jesús venció a la muerte. Y fíjate lo que sigue diciendo el versículo que habla de que lo corruptible se vestirá de incorruptible. Primera de Corintios 15, 54, 57. Fíjate lo que dice. Dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, que es algo que nos va a suceder a ti y a mí. Por eso acuérdate que no vamos a morir, vamos a pasar una vida eterna. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. O sea, ya Dios lo hizo en la cruz, y hemos pasado de muerte a vida. Ahora sí estamos viviendo una verdadera vida, una vida abundante. Luego dice: ¿dónde está, muerte, tu victoria? Porque ya fue derrotada. Por eso no podemos festejar la muerte, tenemos que festejar la vida. Y dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Como diciendo: estabas, pero ya no estás, porque Jesús venció en la cruz y derrotó a la muerte. Por eso resucitó, y por eso tú y yo vamos a resucitar. Si no antes, nos vamos en el arrebato, ¿verdad?, con el Señor, para estar juntamente con Él. Dice
el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú y yo ya tenemos la victoria sobre la muerte. Sobre todo, ya Dios nos la dio. Por eso fue el trabajo en la cruz, por eso fue ese sacrificio en la cruz, para que tú y yo podamos tener una vida abundante el día de hoy. No muerte, no muerte abundante, no tristeza, no, una vida abundante, llena de gozo, de alegría, de paz, de dominio propio. Tú y yo sabemos perfecto que hay vida eterna, pasamos de muerte a vida, como ya te lo había dicho. Y esto ya sucedió al recibir al Señor, ya vencimos. En el momento que tú y yo recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Ya olvídate de la muerte, olvídate de esto. Tenemos que festejar la vida. Hoy es tiempo de festejar la vida, y más en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia y de violencia y de desastres naturales y de todo lo que estamos pasando. Los deseos de nuestra carne son nuestro peor enemigo. Te decía que ahora hay modas y cosas que meten en tristeza y en depresión a los jóvenes. Es increíble que un niño de 5 años te diga: es que estoy deprimido. Oye, yo a los 5 años en lo único que pensaba era en jugar, no había otra cosa en mi pensamiento. Y ahora los niños a los 5 años te dicen: estoy deprimido. ¿Qué es eso? Porque hemos pasado a nuestros hijos y hijas por fuego y no nos hemos dado cuenta. Nos dejamos amenazar por el enemigo, y ahorita lo vamos a ver. Los deseos de la carne son nuestro peor enemigo. Y fíjate lo que dice Gálatas 5:17 al 19. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Hay algo que se está oponiendo, hay algo que nos detiene, porque si no, imagínate, tendríamos rienda suelta y muchos caeríamos en tinieblas, en obscuridad, en las cosas de la carne, porque ahí hay una lucha constante contra nuestra carne, contra lo que nuestra carne quiere. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y sigue diciendo en el 20: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso te decía que si somos partícipes de Halloween, de Día de Muertos, de lo que el diablo quiere, o de lo que el diablo está haciendo a través de esto, las bendiciones no se derraman. Aquí dice que los que tales practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces no se derrama la vida abundante si yo soy partícipe y dejo que la carne, mi carne, me gane. Entonces no seamos parte de esto, de la oscuridad ni de las tinieblas, porque no se derrama esa vida. Fíjate, Colosenses 2:15 dice: de esa manera desarmo a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Dice: de esa manera desarmó, a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ahí venció a la muerte, ahí venció al enemigo. Entonces tenemos que tener cuidado en estas fechas de no ser partícipe de todo esto. Mira, yo viví mucho tiempo en la frontera, en Tijuana, de ahí vivimos mucho tiempo con mi papá, mi mamá, mis hermanos, y esto es muy fuerte, porque esto es algo muy fuerte en Estados Unidos, y la frontera es algo que en lo que se da ahí fuertísimo también. Y yo viví mucho tiempo esto, ¿verdad? Y gracias a Dios no fui partícipe, gracias a Dios me arrepentí, gracias a Dios nunca más lo volví a hacer, porque
porque los papás, sin tener conocimiento, a veces nos pasan a los hijos por fuego, porque desconocemos la palabra. Y luego es un problema muy, muy serio. Entonces, no abramos puertas en nada. Haz todo lo que le agrada a Dios. Que reine la vida y esa vida abundante en tu hogar. Es muy, muy importante. Tú y yo estamos llamados para vivir y ser felices. Y que ni la oscuridad ni las tinieblas sean parte de nuestra vida. Que reine la vida, es súper, súper, súper importante. Dice Romanos 5:21, fíjate lo que dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, fíjate cómo estas fiestas traen muerte, traen depresión, traen tristeza, traen desesperación. Fíjate cómo esto trae todo eso. Por eso no podemos ser parte. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios está buscando. Pero ¿sabes qué? También el diablo los está buscando, gente que le adore a través de estas fiestas. Fíjate lo que dice Juan 4:22. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces Él está buscando un adorador. Yo te pregunto, ¿tú eres un adorador? Y es más que ser adorador, es más que venir aquí, ponerse aquí a adorar como lo hizo el grupo de alabanza. Es mucho más. Es adorarle con mi vida, es adorarle con mi conducta, es adorarle con mi accionar, es adorarle con poner por obra la palabra, es adorarle de no participar de las obras del diablo, de la oscuridad, de las tinieblas. Eso es ser un adorador en espíritu y en verdad. Y dice que Él está buscando tales adoradores. Y la adoración es solamente de nuestro Padre. Adorarle en todo momento. Y déjame decirte que Halloween es del diablo. Y ese día se lo dedican a Él y lo adoran, porque también Él busca que le adoren, como te decía. Fíjate lo que dice Mateo 4:9-10. Dice: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Le está diciendo el diablo a Jesús: todo esto te voy a dar si te postras y me adoras. Como el diablo también está buscando adoradores. Y muchos caemos a través de estas fiestas, de este Halloween, de este Día de Muertos, el Día de Muertos, de tanta idolatría, de adorar, ¿verdad? A las personas que ya no están. Y ahorita vas a ver los versículos que siguen, que están impactantes. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la adoración solo es para nuestro Dios y no para el diablo. No le adores a través de estas fiestas. Él está también buscando adoradores. Y sin darnos cuenta, como ya lo había dicho, o por falta de conocimiento, como también te lo dije, nos hacemos partícipes de estas celebraciones. No permitas que el diablo te amenace por medio de la escuela de tus hijos, porque esto es algo clásico que sucede, porque ahí nos dan durísimo. Por falta de conocimiento hacemos partícipes a nuestros hijos de estas celebraciones. Porque ¿qué tanto es tantito? Fíjate cómo te amenazan las escuelas. O sea, cómo te amenaza el diablo a través de las escuelas. Dice: si no asiste tu hijo a esta celebridad, pierde puntos. ¿Sabes cuántas veces oí eso? ¿Cuántas veces se lo dijeron a mi hijo? ¿Y sabes qué? Mi hijo ahora es un licenciado, es un abogado.
sabes que esto no le afectó, porque además el control lo tienes tú y no la escuela. Y si pierde puntos, que pierda puntos, no sucede nada. Pero no seamos partícipes de esta adoración al diablo, porque al niño le bajan puntos. ¿Qué es eso? Levantémonos con poder y con autoridad. Y me han dicho en estos días adoradores, ¿verdad? Y gente de la iglesia me ha dicho, nos hemos levantado, pastor, con autoridad, con poder, y le hemos dicho a la escuela, mi hijo no va a ir, y me han dicho, van a perder puntos porque pierda puntos. Pero díselo porque estás convencido. No le digas, es que dice el pastor que no vaya. No, ¿por qué le echamos la culpa a los pastores? Está escrito en la palabra de Dios. Tú tienes que estar convencido que es una adoración al diablo, que no debo de participar de esta fiesta y no puedo pasar a mi hijo por esto, porque esto afecta a toda la familia, a toda la familia. Entonces, a veces decimos, pues es que qué tanto es santito, hombre, es una fiestecita, es una participación, ay, pues lo voy a mandar de angelito y queramos o no, estamos participando. No, levantémonos con poder y con autoridad. Ya vimos que el Señor nos está diciendo, entiendan el poder que hay en ustedes, que se ha derramado, que se ha entregado a la iglesia. Tú te puedes levantar con poder y con autoridad y decir no, porque el escrito está en la palabra que solo a Dios adoraremos, solo a Dios y no al enemigo. Estas festividades son del diablo. No nos metamos en su territorio, no nos salgamos de la cobertura de Dios, porque por eso lo dijimos al principio, a veces no estamos viviendo la vida abundante, porque nos salimos de la cobertura. Acuérdate que el diablo se mueve por señales que damos al celebrar estas fiestas. No le digamos bueno a lo malo y a lo malo bueno. Tenemos que tener cuidado con esto. Vístete de la armadura de Dios. Es bien importante que hoy nos vistamos para que estemos bien cubiertos. Fíjate lo que dice Efesios 6, 11 al 13. Efesios 6, 11 al 13 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque el diablo está acechando ahí y está haciendo que muchos cristianos caigan a través de esto que es tan sutil, a través de estas amenazas, a través de escuelas y de festivales y de todo esto para nuestros hijos. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tú y yo tenemos que estar bien vestidos con toda la armadura de Dios. No te puede faltar nada. Porque una de las cosas que trae la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces hoy en día no me puedo alejar de la palabra, porque es mi espada. Muchos se han alejado de la palabra. No tienes idea cuántas personas a veces nos hablan y nos dicen: es que me está pasando esto, es que me está pasando lo otro, es que está sucediendo esto. Y la pregunta es: ¿cuántas veces te conectas a tu casa y a la palabra de Dios? No, es que ahorita no he podido, es que ahorita... No, son tiempos en donde no puedo descuidar eso, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Si nos alejamos de la palabra, si nos alejamos de Dios, si nos salimos de la cobertura, soy presa fácil. Ahí sí me vuelvo una presa fácil y puedo sufrir las consecuencias. Entonces no puedo. Son tiempos de pandemia, son tiempos de la economía, de crisis, de violencia, de desastres naturales. Ve cuántas tormentas y
y huracanes nos ha tocado en este mes que llevamos. Van 3 y hay otras 2 ahí ahorita en el Caribe que pueden venir. Entonces es para agregarle un poquito de emoción a nuestro 2020. No te preocupes, porque pues estaba medio aburrido, pues no había pandemias, no había violencia, no había nada. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, unos huracanes, unas tormentas y 2 más ahí para que se emocionen. Y otra vez volver al confinamiento ahora en diciembre. O sea, ve lo que está sucediendo. No me puedo alejar de la palabra, no me puedo salir de la cobertura. Tengo que estar bien calentito en las cosas de Dios y en mi casa. Acuérdate que tu casa es tu cobertura. Acuérdate que tu pastor es tu cobertura. Lo vimos hace unos domingos. La bendición de tener una cobertura. Entonces no me puedo salir, no me puedo alejar. Fíjate, Efesios 6:17 dice, para que veas lo que te digo: y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces no me puedo alejar de la palabra. Dice Romanos 8:6, 8-9, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces yo no le puedo dar gusto a mi carne. Tu carne va a querer ir a la fiestita de Halloween, hacer una celebración, ver una película así de Harry Potter que son películas que están tan ungidas por el diablo que si te pones a verla te engancha, te atrapa. Entonces no podemos ser parte de. Dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces yo tengo que ocuparme de lo espiritual, porque ahí es donde está la vida y la vida abundante. Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Wow. Fíjate lo tremendo y lo peligroso. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero tú y yo somos de Cristo. El Espíritu de Dios mora en ti y en mí. Entonces tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Y lo poco, dice la Escritura, que lo poco que quede en la carne, lo tenemos que vivir en el Señor. Entonces, fíjate qué tremendo, ¿va? Yo me acuerdo que cuando estaba en el mundo pues me sentía vacío y realmente mi niñez y mi juventud fue bien bendecida. Nunca me faltó nada, siempre tuve dinero, siempre fui a buenas escuelas, siempre viajé por todo México, me iba al extranjero, o sea, tenía todo. Pero ¿sabes qué? Aún así mi vida estaba vacía. ¿Por qué? Porque no tenía a Jesús en mi corazón. Era lo que me faltaba. Y aunque tenía todo, había un hueco. Y después, cuando ya conozco del Señor, wow, mi vida empezó a ser plena. Y aunque sucedió lo contrario, estando en el Señor, viví escasez, pruebas que me mandó el Señor, pero aún así estaba viviendo una vida plena. Fíjate qué contraste. Sin Jesús, teniendo todo, no tenía nada. Y hubo un tiempo mientras el Señor nos equipó, nos preparó, que teniendo a Jesús, pero sin tener nada, tenía yo todo. Y era pleno. Fíjate el contraste de esto. Entonces yo necesito tener a Jesús en mi corazón y agradarle solo a Él, adorarle solo a Él. Santiago 4:4, fíjate lo que dice. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Yo no puedo ser partícipe de estas cosas del mundo, de las tinieblas, de la oscuridad, de las cosas del diablo, porque es enemistad contra Dios.
¿Me quiero yo enemistar con Dios? No, ni Dios lo mande. Imagínate estar enemistados con Dios por estar en las cosas del mundo. No, 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 que Dios nos agarre confesados. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Halloween es una fiesta del diablo, mundana, del mundo. Yo no quiero constituirme enemigo de Dios. Imagínate encontrarme un día luchando con Dios. No, no, no. Yo quiero ir al lado de Dios, caminando en su misma dirección, porque ahí está la vida abundante y ahí están las bendiciones. Hermanos, Halloween no es de Dios, ni el Día de Muertos. Lo vuelvo a repetir. Fíjate lo que dice, fíjate con esto, y ya estamos terminando con esto. Deuteronomio 18, 10, 11. Fíjate lo que dice aquí, Deuteronomio 18, 10, 11. Dice, y este es el título que le puse a la predicación. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. O sea, cuidadito con que pases a tus hijos por fuego. Dice, ni quien practique la adivinación, que es todo lo que se da en estos días, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivinador, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahí está todo de lo que estamos hablando. Dice, no encuentre yo a alguien que haga pasar a sus hijos por esto. Levítico 19, 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. No consultemos a los muertos, no consultemos a los adivinos. Es muy clara y muy firme la palabra aquí. Fíjate lo que dice Levíticos 26, 8. Dice, si alguien consulta a espiritistas y a brujos, se vuelve infiel a mí. Fíjate lo que hace que vayamos en pos de estas fiestas. Nos volvemos infieles. Dice, entonces yo me pondré en su contra. Lo mismo que leímos en hace ratito. Yo me pondré en su contra y los separaré de la comunidad. No, no quiero eso en mi vida. Ustedes deben santificarse y ser santos, porque lo mando yo, el Señor su Dios. Deben obedecer mis leyes y ponerlas en práctica, porque lo mando yo, el Señor que los santifica. Es tiempo de ser radicales, de ser firmes, de levantarme con poder, con autoridad. Deuteronomio 7:26, fíjate lo que dice: y no traerás cosas abominables a tu casa. Ahí tenemos los disfraces, ahí tenemos las máscaras, ahí tenemos las películas, ahí tenemos. Dice, para que no seas anatema dice, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Yo tengo que aborrecer esas cosas porque no son del agrado de Dios. Tenemos que buscar la santidad con Dios. Dice que Él ya nos ha dado poder y autoridad sobre las tinieblas. Acuérdate, yo puedo levantarme con poder, con autoridad y decir no a cualquier amenaza del enemigo. Acuérdate que sin santidad nadie verá al Señor, Entonces yo no puedo ser parte de todo esto. Y quiero terminar con Deuteronomio 18, 12 al 14. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. A ver, te lo vuelvo a repetir, Pastor Guido, entiéndelo. Te lo vuelvo a repetir. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. No más o menos, no ahí se va. No, dice, serás perfecto delante de tu Dios. Son tiempos de ser firmes, radicales, con todo, no con tantito. Dice que a los tibios el Señor los vomitará.
Yo tengo que ser caliente. Dice, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. A nosotros no se nos permite. Las otras naciones y las otras tierras lo están haciendo, pero a ti, dice, a mi pueblo, dice el Señor, a ti no se te permite hacerlo. O sea, más claro no puede estar. Así que qué tremendo, mi hermano. No abramos puertas de ninguna especie. El Señor quiere bendecirte, pero tenemos que estar en los caminos del Señor. No lo tomes, no seamos simples en esto y digamos, no, pues no pasa nada, hombre, es una fiestecita, es una celebración, nada más es para que le den puntos a mi hijo, a mi hija, es pues para divertirnos, hombre, pues nada más me voy a poner es una máscara, hombre, nada más es un disfraz, no pasa nada. La palabra nos habla de no ser simples, y la persona simple es la que deja entrar todo a su vida, pero por eso después hay muchos problemas. Así que, mi hermano, espero que haya sido de bendición, como lo fue para mí cuando lo estaba yo preparando. Así que ten mucho cuidado en estos días. No seas partícipe de nada, y acuérdate, nada te puede tocar. Y hoy el Señor te dice, mi hijo, quiero que entiendas la grandeza de mi poder que ha sido derramada en tu vida, que ha sido dada a la iglesia donde tú estás, donde estamos todos. Ese poder ya está en ti y en mí. Dice, yo te he dado poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Así que, mi hermano, acuérdate de esto. Tú tienes el poder y la autoridad. Mantente santificado, consagrado al Señor. En estos tiempos es bien difícil. Es más fácil dejarse llevar por la corriente del mundo y que te arrastre. No. Ahorita se requiere de valentía, de esfuerzo para poder santificarnos, para poder estar en las cosas de Dios y adorarle solo a Dios. Amén. Así que al diablo písale la cabeza, y a Dios adórale con todo tu corazón. Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que toda tu iglesia está cubierta con tu preciosa sangre, y que estas festividades no tienen parte ni suerte en tus hijos, Señor. Hoy entendemos, Señor, como lo vimos en tu palabra ahí en Efesios, la grandeza de tu poder que ha sido derramada en cada familia que nos está viendo, en cada persona de la iglesia, en cada hijo tuyo que está bajo cobertura de Comunidad Cristiana Playa Riviera, Señor. Gracias, Señor, por ese dosel, ese techo, esa cubierta, Padre, en el nombre de Jesús, porque nada nos puede tocar. Y hoy tú levantas con poder y autoridad a cada familia, Señor, convencidos, Señor, de tu palabra y de lo que a ti te agrada, para no pasar a nuestros hijos y a nuestras hijas por fuego en este tiempo, en el nombre de Jesús. Señor, solo a ti te adoraremos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, un abrazo. Les extrañamos, pero vamos a seguir cuidándonos. No te relajes. Les amamos y nos vemos el domingo. Va a haber una buena palabra, así que aquí nos vemos en Iglesia en Línea. Les amamos en el amor del Señor.